The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bienvenidos a una nueva Open Session Multiplica. Mi nombre es Laura Chavarro, yo soy Content Curator en Multiplica y hoy estoy muy feliz porque tenemos aquí con nosotros a Fabián Alzate, quien es consultor de analítica digital y nos acompaña el día de hoy desde Bogotá para hablarnos sobre un tema muy interesante que es cómo obtener quick wins en analítica digital y no morir en el intento. Bueno, Fabián, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti, buenos días a todos. Como acaban de mencionarlo, mi nombre es Fabián Alzate, yo trabajo en Metriplica como consultor de analítica digital. Eh, Nosotros en este momento vamos a comenzar entonces con el webinar del día de hoy, ¿vale? Claro que Siempre sí. que... Eh, Dale. una pequeña interrupción antes de comenzar ya. Bueno, esta sesión está siendo grabada, al final compartiremos las memorias y al final también abriremos un espacio para preguntas que pueden ir haciéndole a Fabián en el panel de control. Entonces, adelante Fabián, te escuchamos. Vale, perfecto. Vamos a tratar un tema bastante interesante que creo que en algún momento a todas las personas que hemos trabajado en analítica digital nos ha tocado bastante el tema y digamos que ha sido un poco confuso saber cómo poder llegar a analizar todos los activos digitales que nosotros tenemos para poder cumplir con las necesidades que tiene el negocio y qué podemos hacer para poder optimizar estos activos digitales y así poder aumentar nuestro Custom Rate Optimization o CRO, ¿vale? Hay algo que siempre nos mencionan y son los quick wins. Los quick wins como tal es algo bastante poderoso. En el mundo de marketing online, como les decía, podemos llegar a implementar muchísimas herramientas distintas que capturan una gran cantidad de datos. Todos estos datos muchas veces nosotros no sabemos cómo emplearlos para poder analizarlos ni cómo podemos cruzarlos también para poder saber qué es lo que está haciendo nuestro usuario dentro de nuestro activo digital. Por esta razón necesitamos llevar a cabo acciones rápidas que tengan un impacto casi inmediato en los resultados. Estos serían como tal los quick wins, pequeñas victorias instantáneas que nos ayuden a ver resultados y a poder aumentar los recursos en un futuro próximo. ¿Qué características como tal tienen los quick wins? Los quick wins tienen como tal un alcance limitado y enfocado. Enfocado es bastante importante porque tenemos que listar, más adelante lo vamos a ver, aquellas cosas de una manera, por así decirlo, del más importante al menos importante o del más urgente al menos urgente para podernos enfocar en cada uno de los puntos que nosotros lleguemos a sacar más adelante, ¿vale? También tienen que ser rápidos de implementar y tienen que tener una mejora visible y un beneficio inmediato. Este beneficio inmediato no estamos hablando de que se hizo la implementación y a los 5 minutos ya se tiene que ver un resultado, no, pero sí es algo que se tiene que ver más o menos transcurrido por mucho una semana. ¿Listo? Siempre nos hablan como tal de que tenemos que sacar quick wins, pero no nos hablan de qué es lo que hay en el background de poder llegar a sacar estos quick wins dentro de la analítica digital. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder llegar a sacar un buen análisis de nuestros activos es poner la casa en orden. Como les decía, debemos empezar por lo macro y culminar con lo micro. Lo primero que debemos hacer es definir el objetivo principal del negocio, tenerlo muy claro. Este objetivo tiene que ser, puede ser uno o puede ser varios para cada activo digital que nosotros tengamos. Así, con ese objetivo de negocio, vamos a sacar también unos micro objetivos que nos van a ayudar al cumplimiento de ese objetivo grande y unos KPIs que vamos a poder medir para que nos ayuden a cumplir ese microobjetivo que nos ayuda también a cumplir el objetivo mayor. ¿Vale? Con esto vamos a poder crear una estrategia de medición que nos va a ayudar a llegar al objetivo primordial que nosotros tenemos. Necesitamos saber qué debemos y cómo debemos medir para no tener que capturar demasiada cantidad de información. Lo que primero, y lo he visto mucho en agencias de publicidad y lo he visto mucho también en algunas empresas como bancos,
que lo primero que hacen es decir, listo, tenemos una página web, necesitamos saber qué es lo que están haciendo los usuarios, marquen todos los botones. Y se ponen a marcar muchos botones, no tienen una taxonomía, no tienen una estructura específica para saber qué es lo que está haciendo el usuario directamente dentro del sitio. Y lo que hacen es atiborrarse de información que a la final lo único que están reportando es si crecieron o bajaron las visitas. Que pues esto es a lo que no debemos llegar, ¿vale? Después de saber cómo debemos medir para que no tengamos tanta información, debemos saber con qué herramientas vamos a capturar y a medir estos datos. Cuando hablamos directamente de una página web, de una aplicación, pues tenemos las herramientas de Google, como Google Analytics, como Firebase, como Google Tag Manager, que nos ayudan a crear etiquetas para la marcación de nuestros eventos. También tenemos Google Optimize, que vamos a hablar más adelante de un poco de cómo funciona. Otra herramienta externa a Google que se llama Hotjar, en donde podemos ver los distintos mapas de calor. Y todo esto nos va a ayudar a saber qué es lo que están haciendo nuestros usuarios directamente en el sitio. ¿Listo? Tanto las herramientas de implementación como de analítica deben estar alineadas con los objetivos del negocio. Nosotros tenemos que estar pensando muy bien qué herramienta vamos a adquirir, porque hay muchas herramientas que son muy buenas, pero tienen un costo muy alto. Y si de pronto nosotros no vamos a sacar del provecho a esas herramientas, lo mejor es no comprarla. Luego de saber qué es lo que vamos a taguear, por así decirlo, para poder seguir el comportamiento de los usuarios, debemos implementar una estrategia, saber cuál es el flujo de los usuarios que nosotros tenemos pensado, cómo queremos que los usuarios entren al sitio y conviertan. Tenemos que saber cuál es esa conversión que nosotros queremos que el usuario haga y cómo llevarlo para que nos haga ese tipo de conversión. Perdón, un momento. Como tal, la calidad de nuestros datos depende de una correcta implementación de las herramientas y los eventos con los que vamos a medir el journey del usuario. Cuando ya tenemos la estrategia planteada, lo más importante es hacer un documento de implementación. Perdón un momento. Con este documento de implementación, nosotros ya vamos a tener un control de qué es lo que se va a estar midiendo directamente en el activo digital. Y también tenemos que, después de hacer ese documento de implementación, hacer la implementación directamente con el equipo técnico y ver que esa implementación haya quedado correctamente hecha. Tenemos que verificar que todos los tags de los medios externos estén funcionando correctamente, que en tiempo real, que las visitas estén calculándose de manera correcta, que estén funcionando muy bien la parte, por ejemplo, de los mapas de calor, que se esté grabando, por ejemplo, las sesiones de los usuarios, para poder tener unos datos de calidad. Luego de esto, perdón un momento. Qué buena con ustedes, estoy un poco enfermo. Esta implementación como tal tiene que estar enfocada en los quick wins. Una implementación normal, lo que se hace es verificar cuál es el objetivo del negocio, cuáles son las preguntas que se tienen, hacer una implementación y después verificar los resultados. En una implementación enfocada en quick wins, lo primero que tenemos que hacer obviamente es la pregunta del negocio, cuáles son esos objetivos que nosotros tenemos. Luego tenemos que llevar a cabo una implementación enfocada en obtener la información necesaria que responda a esa pregunta del negocio. Al nosotros hacer esa implementación, vamos a tener una foto como tal del activo digital. ¿Qué es esa foto? Esa foto es el panorama de cómo estamos en este momento. Nos va a decir, en este momento las personas están consumiendo este contenido, en este momento las personas, usted tiene una cantidad de visitas promedio de tanto, pero para poder llegar a ver algo de estacionalidad en los datos, para poder llegar a decir, por ejemplo, en tales meses tengo mayores visitas porque no sé si es un e-commerce, porque es el Día de la Madre, porque es el Día del Padre,
o este tipo de estacionalidades que nos llevan a poder saber cuándo nuestro tráfico aumenta o disminuye. Para eso tenemos que tener una estacionalidad y tenemos que hacer una recolección de datos que sea un poco más larga. Después de tener como tal la foto del negocio, esta foto lo que va a hacer es producir el conocimiento que responde a las preguntas del negocio y facilita como tal la toma de decisiones. Después de esto, lo que tenemos que hacer es una recomendación, implementación y evaluación de las acciones para mejorar el rendimiento del negocio. En el momento en el que nosotros estamos ya con el conocimiento del negocio, podemos observar aquello que no está funcionando bien o las oportunidades de negocio de mejora que tenemos en nuestro activo digital. Luego de tener los datos, lo que tenemos que hacer es organizarlos y presentar la información de una manera que sea mucho más analizable, por así decirlo, de una forma en la que cualquier persona pueda comprender los datos, ¿vale? Para ello lo que tenemos que hacer es ver o entender cómo es el flujo de nuestros usuarios de principio a fin. Por ejemplo, si tenemos algún tipo de campaña en la cual vamos a contactar a los usuarios para que hagan una conversión en nuestro sitio web, tenemos que saber desde dónde los estamos contactando, qué hacen cuando llegan al sitio web y cómo están haciendo la conversión. Al tener esta información, al saber cómo es el panorama total del comportamiento de los usuarios, ya podemos tomar la data que nosotros hemos recolectado y podemos visualizarla en un dashboard. Esta data como tal deberíamos visualizarla como si fuera un storytelling. Miriam Gilbert dice que el data storytelling es un método para entregar mensajes derivados de un análisis complejo de datos, de manera que permita a la audiencia facilitar la asimilación del material, comprender su significado y obtener conclusiones de este. Nosotros lo que tenemos que intentar hacer en el momento y esto es muy importante para las quick wins, en el momento de presentar la información, es hacerlo de una forma tan clara que nos sea fácil identificar oportunidades de mejora y algunos errores que tenga directamente la página para poder mejorar la experiencia del usuario. Y acá llegamos a la parte importante, que es cómo se pueden aprovechar esos datos para poder sacar insights de calidad o quick wins que sean importantes para el negocio, que aumenten nuestro porcentaje de conversión y que se puedan efectuar a corto plazo. Lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar como tal qué es lo que está sucediendo en el activo digital. Tenemos que generar una hipótesis que nos permita decir, esto que está pasando puede estar pasando por tal cosa. Para poder llegar a esa hipótesis, lo que les decía, tenemos que primero crear los gráficos más apropiados, interpretar los gráficos, encontrar los primeros indicios y generar alertas tempranas de qué es lo que está sucediendo y listar por orden de importancia los indicios que han desvelado los gráficos. Después de hacer esto, planteamos una hipótesis de por qué puede estar pasando, hablamos con el equipo, planificamos la actividad, decimos, esto es lo que tenemos que hacer, pensamos que está pasando por esto, y vamos a hacer la parte luego de implantación o experimentación, en donde vamos a tener un grupo de control y un grupo como tal, como un A/B testing, un grupo como tal en el que vamos a probar nuestra hipótesis y al final vamos a hacer una evaluación del resultado que estamos obteniendo. Voy a hacer varios ejemplos sobre cómo se pueden obtener quick wins en el momento de analizar, por ejemplo, nuestra data en Google Analytics. Si somos, por ejemplo, una página, un blog, una página de contenido, incluso un e-commerce, y observamos que nuestras visitas orgánicas están cayendo, están decreciendo a medida que va pasando el tiempo, primero tenemos que generar una alerta de qué está pasando. Segundo, tenemos que, como ya verificamos como tal, debemos saber qué es lo que está pasando, generar una hipótesis. Puede ser, por ejemplo, porque algunas páginas están desindexándose, tenemos algún problema con el robot.txt o
tenemos alguna penalización por parte de Google. Después de eso, planificamos la actividad directamente con las personas encargadas de SEO. Ellos van a ejecutar como tal las pruebas para saber qué es lo que está pasando y se evalúa el resultado como tal para decir, por ejemplo, si las páginas están desindexadas, tenemos entonces que hacer este plan para volver a recuperar todo el tráfico orgánico que nosotros perdimos. Otro ejemplo, por ejemplo, puede ser cuando una persona como tal que tiene un e-commerce se da cuenta que hay un abandono muy grande en el carrito de compras. Las personas simplemente añaden objetos al carrito de compra y después salen sin hacer la compra, nunca regresan. Como ustedes saben, en un e-commerce hay veces que las personas regresan para hacer la compra, pero hay veces que simplemente el carro queda abandonado. Para esto, por ejemplo, podríamos tomar audiencias o capturar audiencias de esas personas que llegaron y no compraron dentro de cierto periodo de tiempo. Esas audiencias también podemos eh, atacarlas, por así decirlo, con algún tipo de pauta de remarketing para que vuelvan y hagan la compra. Se les puede también hacer algún tipo de descuento dentro de lo que tienen en el carrito de compras para que finalicen la compra. Y pues digamos que esto nos podría aumentar como tal el cereo final, que sería pues las transacciones y el dinero que nos entra directamente a nuestro e-commerce. Otra parte también que se podría analizar es, por ejemplo, cuando se hace una estrategia de mercados y esta estrategia de mercados tenemos, por decir algo, pauta en display, pauta en Facebook, pauta en SEM, perdón, perdón. Perdón, pauta en display, pauta en SEM, pauta en Facebook y pues lo que llega completamente orgánico y directo. Podemos ver como tal que cada uno de los canales está haciendo algún tipo de conversión como tal de compras y podemos ver, por ejemplo, que el canal de display casi nunca realiza una conversión directa a menos que tengamos algún tipo de audiencia a la cual estemos llegando directamente con display. Por esta razón, entramos directamente a una parte en Google Analytics que se llama, perdón, que se llama conversiones asistidas. En esta parte de conversiones asistidas, en la parte de comercio electrónico, vamos a encontrar que display puede que no convierta mucho directamente, o sea, que la persona ve el anuncio, llega, entra y convierte, sino que es un medio con el cual se hacen muchas asistencias a conversiones. ¿Qué puede estar pasando? La persona llega directamente, lo primero que hace es ver un anuncio por display. Después se conecta a Facebook, ve un anuncio por Facebook y convierte por Facebook. O llega por display, luego ve un anuncio en Facebook y luego hace una búsqueda orgánica y convierte orgánicamente. Eso no quiere decir que nuestros, como tal, nuestros medios no estén funcionando, sino que están participando en una parte del proceso de compras del usuario distinto al cual nosotros queremos. Con esta herramienta que nos ofrece Google Analytics, podemos sacar un quick win, que es organizar muy bien nuestros medios con los cuales estamos impactando a los usuarios, poder volver a revisar nuestro plan de mercados y decir, esto que estoy destinando directamente a display, que no me está convirtiendo, voy a reducir, por ejemplo, el dinero que estamos destinando a display, lo voy a pasar directamente al medio que está convirtiendo más, pero no voy a eliminar display porque me está dando visibilidad. Este tipo de quick wins son los que podemos nosotros analizar directamente evaluando la información y todos los datos que se nos están presentando, viendo que aquellos datos que nosotros estamos viendo estén correctos, que no vayan a tener ningún tipo de información filtrada que no necesitemos y analizando muy bien cómo es el comportamiento del usuario y qué es lo que ellos quieren directamente con nuestro sitio y cómo se comportan directamente con nuestro sitio. ¿Vale?
Todo esto, como tal, em, se hace se convierte como tal en un ciclo de optimización continua, ¿vale? Ese ciclo de optimización continua, como ya les había informado, se establecen los objetivos, se miden y se capturan, se analizan los datos, se generan insights, esos insights se convierten en hipótesis, se testean las hipótesis, se usan los datos y se sacan conclusiones y vuelve otra vez el ciclo. La verdad es que nosotros estemos optimizando cada vez más y que podamos hacer pruebas de todo lo que nosotros pensemos que podemos mejorar directamente dentro de nuestro sitio. Hay algunos insights que son muy pequeños, algunos quick wins, por ejemplo, call to actions directamente en el proceso de compra. Hay algunos call to actions que no son muy llamativos para el usuario o que el usuario piensa que con ese call to action va a adquirir algún tipo de responsabilidad de compra y por eso no continúa en el proceso. Simplemente cambiando un call to action o simplemente cambiando un botón o el color de un botón o la ubicación como tal de un botón, nosotros podemos llegar a ver grandes cambios directamente en nuestro proceso de conversión. Para esto, para las pruebas A/B, se puede utilizar, por ejemplo, Google Optimize. Google Optimize está basado en la experiencia de usuario. ¿Qué se puede hacer directamente, por ejemplo, con Google Optimize? Si nosotros, por ejemplo, queremos que una persona no está dando clic a un botón por el call to action, podemos crear una prueba A/B en donde tenemos un grupo de control que va a ver el mismo botón que nosotros tenemos en este momento implantado y otro grupo que va a tener el nuevo call to action. Google Optimize lo que hace es, dependiendo del porcentaje que nosotros le demos, repartir a los usuarios y mostrarles esos dos grupos, esas dos partes. El botón que siempre nosotros tenemos y aquel botón que hemos cambiado para ver si funciona. Google Optimize recopila los datos y les da a ustedes como tal un ganador, ¿sí? Con esto podemos seguir testeando. Podemos decir, bueno, vamos a seguir cambiando, ya no tenemos este call to action, de ahora vamos a cambiar por otro call to action para ver si mejora un poco más el conversion rate o podemos simplemente cambiar la ruta en la cual el usuario está haciendo la compra porque al ver el funnel de conversión nos estamos dando cuenta que hay un problema y la gente se está saliendo antes de pagar. Puede ser que el formulario es muy largo o puede ser porque de pronto hay un problema en carga de la página o puede ser porque no hay una conexión y no se completa como tal el proceso de pago. Entonces, al analizar los datos, pues podemos llegar a todo este tipo de conclusiones y lo más importante es integrar a todo el equipo de trabajo, que todo el equipo de trabajo sepa cómo se manejan las herramientas, que todo el equipo de trabajo sepa cómo se interpretan los datos dentro de las herramientas para que podamos tener una mejor optimización de nuestro activo digital. Para terminar, además de tener como tal en cuenta que es un trabajo de equipo que depende como tal de la sinergia de los miembros para poder identificar el comportamiento de nuestros usuarios y los accionales que nos llevan a aumentar el CRO, también es importante saber que esto es un proceso, que es un proceso de mejora continua y que es un proceso, como les acabo de explicar, que lleva un tiempo un poco largo de preparación, pero que cuando ya tenemos todos los datos correctamente, que los datos están llegando correctamente a, a nuestro servidor, ya podemos hacer un análisis con más conciencia de qué es lo que está pasando directamente con nuestro activo y podemos sacar conclusiones que nos puedan ayudar a aumentar las conversiones y ese objetivo de negocio, a cumplir ese objetivo de negocio que nosotros tenemos. Creo que fui un poco rápido, me disculpo un poco, estoy un poco enfermo de la garganta. No sé si alguien tenga preguntas en este momento. Fabián, muchísimas gracias. Sabemos que estás un poquito indispuesto y aún así pues estás aquí compartiéndonos toda esta valiosísima información que de verdad ha estado súper buena la charla. Bueno, por ahora no hay preguntas. No sé si tengan alguna pregunta que quieran hacerle a Fabián.
Si no, de igual manera, vamos a estar compartiendo las memorias, los slides y la charla como tal de esta Open Session a todos sus correos, en el que compartiremos también el correo y el contacto de Fabián por si quieren contactarlo, hacerle alguna pregunta o algún comentario. Bueno, nuevamente Fabián, muchísimas gracias. A todos ustedes también les damos las gracias por acompañarnos el día de hoy y por favor no se pierdan una nueva Open Session Multiplica. Muchas gracias a todos. Feliz día. Chao, feliz día.